Nos han preguntado mucho de la audiencia respecto a qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, pero también con los efectos en la Bolsa Mexicana de Valores luego de las elecciones del domingo 2 de junio. Para tratar de entender esto mejor, vamos a platicar con una experta como lo es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios en CETIS Universidad. Maestra, qué gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Mucho gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Doctora, ¿de dónde partir para entender lo que está pasando? Y nos preguntan también mucho, ¿es normal que pase esto? Que cuando hay pues este asunto que nos mueve en el tapete por una elección federal tan importante, se mueva lo que tiene que ver con los dineros. Sí, la verdad es que es relativamente normal después de una elección, sobre todo una elección en donde pues hay un triunfo contundente, ¿no? Por parte de Morena y obviamente pues los partidos de oposición, el ambiente está enrarecido, hay resistencia en algunos casos a aceptar los resultados de la elección. Y bueno, siempre es también como la incertidumbre, ¿verdad? Hacia dónde va este nuevo gobierno. Entonces es relativamente normal, pero definitivamente yo creo que es un tema temporal. Vamos a ver esta volatilidad días, tal vez semanas, y sobre todo, pues hay que entender de dónde viene esta volatilidad que está afectando al tipo de cambio y a los mercados financieros. Esto sucede en un ámbito de inversiones financieras, pero los fundamentales de la economía no han cambiado de un día antes de la elección a estos días posteriores. Entonces creo que eso también es importante entenderlo. Pues vamos a eso. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Cómo se da el proceso para que esto entre en esta especie de leve turbulencia, le diría yo? Así es. Bueno, básicamente lo que ya se ha comentado es que si bien se esperaba el triunfo de Claudia Sheinbaum en la presidencia, no así de manera tan contundente en el caso del Congreso. Entonces, la preocupación de los inversionistas pasa por esta posibilidad de realizar cambios constitucionales, pues teniendo, digamos, el control del Congreso en ambas cámaras. Ya sabemos que en el caso del Congreso de los Diputados así es, los senadores todavía les faltan algunos senadores, sin embargo, ahorita está el conteo, los resultados finales los tendremos hasta el fin de semana. Pero básicamente esta es la preocupación, que este gobierno tenga carta abierta para hacer cambios constitucionales y obviamente para los inversionistas uno de los temas más importantes es la certidumbre, decir, tener esta claridad respecto a cuáles van a ser las reglas del juego y este es un poco lo que inquieta. Pero, repito, creo que esto es un tema temporal. La verdad es que pues estos temores también se dieron con el gobierno actual de López Obrador y al final del día pues lo que hemos tenido en este sexenio ha sido una fuerte inversión tanto nacional como extranjera, un peso muy fuerte, una estabilidad macroeconómica. Ahora bien, hay temas que representan un reto para el actual gobierno. Básicamente es pues mantener esta estabilidad macroeconómica, pero sobre todo reducir el déficit fiscal, ¿no? Que la proporción, la relación del déficit en cuanto al Producto Interno Bruto baje un poco. Pues el gran reto que tiene que ver con Pemex, la reconfiguración de este monstruo que tenemos y pues hacia donde lo quiere llevar el actual gobierno, irlo orientando más hacia energías renovables y bueno, el peso que van a tener los programas sociales que van a aumentar y de dónde va a salir pues los recursos para sostener esto y los programas que vengan adelante. Pero bueno, yo creo que las primeras reacciones del actual gobierno han sido las correctas. La postura de Claudia Sheinbaum ha sido una postura moderada de tranquilizar a los mercados, ratificando al secretario de Hacienda y obviamente delineando puntos que son muy importantes como pues esta decisión de cuidar el aspecto de la deuda, de tener conversaciones con los inversionistas, reafirmar la autonomía de Banco de México. Entonces yo creo que se están haciendo las medidas correctas y también tenemos que entender que en este clima crispado, pues también hay de pronto este oportunismo político en donde se sobredimensiona una situación
porque pues hay en algunos casos, esta falta de madurez e incluso diría yo de responsabilidad, pues para aceptar una derrota. Yo creo que es muy importante que en un país siempre haya oposición y contrapesos, pero estos contrapesos deben ejercerse de una manera responsable y no tratando de atizar una situación que solamente pues es temporal y que afecta a todo el país. Entonces habría que ser muy cuidadosos en ese sentido. Y en esa temática, por cierto, entre paréntesis, doctora, Uh -huh. coincidían personas como Lorenzo Córdoba, como Diego Fernández de Ceballos, pero bueno, punto y aparte porque es una perspectiva más política. Esto que nos acaba de explicar, incluyendo la parte de que esta movida de tapete puede durar algunos días, tal vez algunas semanas, también estaría subordinada a los nombramientos, me quiero imaginar, incluso a los nombres, porque ya una vez que se sepan los nombres de quienes conformarían el gabinete de Claudia Sheinbaum, pues me imagino que también podría haber reacciones en función de los perfiles que en su momento oficialicen, ¿no? Sí, sin duda, o sea, estos días pues van a ser muy movidos, obviamente en México y a nivel internacional también nos damos cuenta cada vez más el peso, la importancia que tiene nuestro país en la economía internacional. Estos resultados pues han estado atentos diferentes países y organismos internacionales de lo que está pasando en México. Entonces, claro que hay una expectativa respecto a cómo va conformado el gabinete, de cómo se va a conciliar, digamos, este desencuentro, ¿no?, entre partidos políticos con este tema de las elecciones. Entonces, vamos a estar ahí en el ojo del huracán, pero yo creo que aquí lo importante también es entender los fundamentales, o sea, la volatilidad, repito, no ha cambiado los temas estructurales en México, las inversiones de largo plazo no están anunciando que se van a ir, los corporativos siguen en México, continúan con sus planes, entonces toda esta parte, el tema de las posibilidades que abre el nearshoring, la gran ventaja que tenemos como país por esta cercanía con Estados Unidos frente a un contexto internacional, pues que nos favorece porque hay esta intención de disminuir la dependencia de Asia, particularmente de China. Entonces, todo este escenario no ha cambiado, las condiciones ahí están, estos fundamentales se tienen que fortalecer y obviamente enfrentar estos retos que comentaba hace un momento, pero así tenemos que entenderlo, o sea, los inversionistas, que hay que también entender que el peso es una moneda que una de las más líquidas a nivel mundial, se comercializa en un mercado que no necesariamente tiene que ver con actividades productivas, sino es más esta especulación, la compra-venta de la divisa para tomar posiciones, para tener ganancias. Entonces, obviamente hay grandes inversiones en esto y bueno, pues los primeros que reaccionan son los inversionistas que están en los mercados financieros. Pero eso es diferente a todas aquellas inversiones que están apostando por nuestro país y bueno, pues ahí al gobierno que va a entrar le toca asegurar esas condiciones, ese Estado de Derecho, dar esas certidumbres y bueno, pues marcar muy claramente cuál es su política económica y todo lo que haga, como bien decías, David, vamos a estar en la mira, ¿no? A quién nombre, cuál es el perfil de esos personajes que van a estar en el gabinete, las primeras medidas de política económica. Entonces, ahí está hacia adelante, pero yo diría, pues demos el beneficio de la duda. El gobierno ni siquiera ha empezado y ya de pronto sus detractores la critican como si ya hubiera tomado el poder y como si hubiera estado tomando decisiones, ¿no? Es un momento de transición en donde el gobierno de López Obrador y el entrante de Claudia Sheinbaum tienen que ser muy cuidadosos, muy responsables en los mensajes que den hacia los mercados, hacia el pueblo de México. Pero aquí también yo creo que algo muy importante es que lo más valioso que debemos defender es la voluntad del pueblo de México. A unos les gustará, a otros no, pero la mayoría expresó su voluntad y ahí están los resultados. Entonces, lo que sí sería grave es pues tratar de denostar esto, ¿no? O sea, esa es la voluntad del pueblo de México, hay que aceptarlo, hay que defenderlo, porque esa es la mejor forma de demostrar que somos un país pues que tiene la madurez, ¿no?, para
ir trabajando en la democracia, en la estabilidad política y en la estabilidad económica. Oiga, doctora, y aprovechando un comentario a lo mejor del contexto más que del tema específico, hablaba del mercado de las monedas, ¿no? De las casas de cambio, de los negocios también de los bancos, de las casas dedicadas a temas financieros y específicamente pues a la venta del dólar, a la venta del peso en el mundo. Tengo entendido que justamente en ese contexto, y usted lo mencionaba, pues se gana mucho en ese negocio de la venta, compraventa de monedas, justamente con la especulación. O sea, ¿quiénes ganan cuando se dan este tipo de asuntos que no deberíamos de abonar, ¿no? En eso. Así es que escuchamos esta frase que es ya un lugar común, los mercados están nerviosos y uno dice, bueno, ¿y los mercados quiénes son? ¿No? O sea, ¿dónde están los mercados? ¿Quiénes conforman los mercados? Bueno, pues estamos hablando de mercados financieros en donde efectivamente el peso mexicano se ha convertido en un activo financiero de inversión que ha generado rendimientos muy atractivos y que por eso, bueno, obviamente también esto tiene que ver con el tamaño de nuestra economía, con nuestra participación en el contexto global. Entonces, el peso ha sido una moneda muy atractiva para las inversiones y pues de pronto en estos contextos un poco de incertidumbre, claro que los especuladores aprovechan para tomar ventajas, porque cambios con inversiones, además estamos hablando de grandes inversiones, un pequeño cambio de 1% representa ganancias increíbles. Entonces, Claro. también los inversionistas aprovechan y atizan esta situación. Pero repito, estos son movimientos temporales y esto no solamente pasa en México, o sea, es una situación mundial que afecta particularmente a los mercados emergentes. Pero los inversionistas que tienen sus plantas aquí en México, que están en la industria automotriz, que están en la industria electrónica, que están en la industria aeroespacial, que están en el sector servicios, pues aquí están, ¿no? Y siguen con sus planes y siguen con sus proyectos y siguen haciendo negociaciones con el gobierno a futuro. Y que de hecho han estado anunciando recientemente que buscan incrementar su inversión también en estados como Baja California. Doctora, le agradezco enormemente su tiempo, gracias por ayudarnos a entender todo esto. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Sí, yo creo que en estos momentos, pues lo que comentaba, nos toca a todos los mexicanos estar a la altura de estas circunstancias. Estos mensajes de incertidumbre y de que el país está en crisis, pues la verdad es que lo hacemos todos. Entonces hay que ser muy sensatos y tener esta madurez como ciudadanos de entender que tuvimos un proceso democrático que está todavía por finalizar, pero que debemos pues aceptar los resultados y ser críticos quienes no votaron por el gobierno que ganó, estar en la oposición, en la crítica es algo muy importante, pero de una forma responsable y constructiva. Lo que pasa en México, esta inestabilidad, esta volatilidad nos afecta a todos, así que debemos ser en ese sentido ciudadanos responsables. Doctora, muchas gracias, excelente jueves y muy buenos días. Igualmente, David, gusto en saludarte esta mañana. Gracias, es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios en CETIS Universidad, pues ayudándonos a entender todo esto, de cómo afecta el contexto político a la economía, el tipo de cambio y todo lo que de ahí se desprende, que es prácticamente una bola de nieve, como acabamos de entenderlo un poquito mejor.